Muchísimas gracias. Habrá tiempo, después de la última charla de esta sección, habrá tiempo para preguntas en un pequeño debate, bueno, que será tan pequeño como el tiempo que nos quede, que tampoco es demasiado. Y a continuación va a hablar Víctor García Tagua, doctor en Genética y Biología Molecular, actualmente investigador postdoctoral en el CIB, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es también redactor y editor en la plataforma de divulgación Hablando de Ciencia. Nos va a hablar de Resucitando dinosaurios, es el título de su charla. No. Bueno, mi charla se titula ¿Es posible resucitar dinosaurios? Y así, para que sea un poco más rápido, decir que no hace falta. Los dinosaurios no se extinguieron, las aves que vemos todos los días son dinosaurios. Pero si queremos ir un poco más allá, para hablar, por ejemplo, lo que hicieron en Parque Jurásico de la clonación, pues podríamos decir lo que habría que hacer para la clonación. También hay que decir que es un proceso natural. Nosotros lo que hacemos es algo que se da en la naturaleza, porque muchas especies se reproducen de forma sexual creando duplicados de ellos mismos y simplemente son copias genéticamente idénticas unas de otras. Pero para la clonación que nosotros usamos, pues lo que se hace es utilizar una célula donante, de la cual extraemos un núcleo, y una célula receptora que utilizamos para meter ese núcleo y crear el embrión y ese posible organismo clonado. En Parque Jurásico lo que hacen es eso, extraer ADN de dinosaurio a partir de búsqueda en ámbar con mosquitos en su interior, donde no hayan digerido la sangre y puedan extraer ese ADN fosilizado. El problema es que el ADN solo se podría extraer de ahí, ya que en los huesos no aparece ADN en buen estado, sino que habría que buscarlo en dinosaurios congelados o momificados, que hasta ahora pues no se han encontrado. Pero en cambio en esos huesos sí es posible encontrar proteínas que sí están bien conservadas y que se han podido estudiar. Si fuera posible en el hipotético caso, como en el de la película, de que apareciera el ADN, lo que habría que hacer sería extraerlo, que el ADN estuviera en buen estado, se secuenciaría y se utilizaría para ponérselo a una especie que estuviera emparentada con ellos. Los dinosaurios, como hemos dicho, están muy emparentados con las aves y también con los cocodrilos. En Parque Jurásico se toma la licencia de utilizar ranas, no sabemos por qué, pero si fuera plausible esto, se debería utilizar a los cocodrilos o a las aves. Y debido al tamaño de muchas especies de dinosaurio, pues un posible receptor podría ser usar un huevo de avestruz. Pero todo esto es ciencia ficción, ya que hace un año, creo recordar, salió un estudio donde se dijo que el ADN antiguo solo sobrevive unos 100.000 años. Por lo tanto, solo sería posible traer de vuelta a animales o plantas que se hayan extinguido hace unos 100.000 años, ya que la vida media del ADN sería 521 años, es decir, cada 500 años iría desapareciendo la mitad del ADN. Con estos datos, pues otro grupo de investigación, como el de Jack Horner, que es un famoso paleontólogo y además asesor de Parque Jurásico, se propuso otra cosa. Y es, ya que las aves son dinosaurios, pues vamos a utilizar a esas aves que quizá contengan todavía genes de dinosaurio, digamos, para, a partir de una gallina, transformarla en un pollosaurio. Entonces sería utilizar una gallina, intentar conseguir una cosa parecida a esta. El problema
Bueno, se utilizaría utilizando la gallina para atraer los caracteres primitivos que tienen los dinosaurios y no tienen las aves, como son garras en las extremidades anteriores, cola y dientes en la mandíbula. Lo que se obtendría no sería nada parecido a esto, sería más bien esto. Contendría una cola, las garras y dientes. Tendría los mismos genes que el pollo, simplemente lo único que se alterarían sería la expresión de esos genes del desarrollo que permitirían que apareciera la cola, las garras y los dientes. Se mantendrían estos caracteres primitivos, pero hasta ahora los únicos que se han identificado son los genes de los dientes, con lo cual hasta ahora pues no tenemos nada parecido a esto. Cuando se consiga, pues se ha propuesto que en 5 o 7 años se podría conseguir comercializarse y pues posiblemente pues, mucha gente quiera tener un pollosaurio en su casa. Podría ser algo curioso, quizás. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que dinosaurio no se puede hacer. ¿Se pueden clonar otras especies? Hemos dicho que sí, que hasta especies con 100.000 años se podría clonar. De hecho, se ha encontrado ADN de muchas especies extintas, como por ejemplo los neandertales, el dodo, los mamuts, tigres de diente de sable, e incluso la semana pasada se publicó que se había secuenciado parte del ADN del hombre de Atapuerca. Un ejemplo de especie sería los mamuts. Constantemente en Siberia están apareciendo mamuts enterrados en el hielo, momificados, con lo cual algunos científicos, como por ejemplo un equipo de científicos rusos, japoneses y coreanos, dicen que en un plazo de breves años podrían clonar un mamut. ¿Cómo hacerlo? Pues habría varias estrategias. Una sería aislar espermatozoides de mamuts machos encontrados en el hielo, fecundar un óvulo de elefanta, obtener híbridos y estos híbridos irlos cruzando hasta obtener una forma más pura de mamut. Otro sería extraer el ADN de las células de un mamut, meterlo en el óvulo de un elefante, fecundar una elefanta y que dé a luz a un mamut. Y otra estrategia podría ser secuenciar el ADN de estos mamuts, crear cromosomas artificiales que se meterían en un óvulo de elefanta o incluso reprogramar el genoma de los elefantes, como se iba a hacer con el del pollo, para obtener algo parecido a un mamut. Todo esto está en estudio y quizá en unos años podamos ver resultados. Aparte del mamut, pues se han propuesto otra serie de especies. De hecho, hay un grupo, se llama Revive and Restore. Está en la página web donde podéis mirar si queréis información, incluso crear un evento sobre desextinguir algunas especies. Algunas de ellas, pues sobre todo son especies de aves. Se extinguieron en tiempos históricos. Otras son prehistóricos, como los mamuts, el uro y otras especies. Quizá lo más curioso es que yo casi no había visto información al respecto, que se les ha ocurrido también clonar insectos, como estas especies de mariposa, o incluso las palmeras de la isla de Pascua, que desaparecieron hace varios cientos de años debido a la tala indiscriminada que sufrieron para la construcción de los moais. Y podemos decir que una especie animal sí ha sido extinta ha sido clonada, y es el bucardo, y lo han hecho científicos españoles. Es una especie de cabra montesa que vivía en los Pirineos, que en el año 2000 murió el último ejemplar, y a partir de ADN suyo se intentó clonar con bastante poco éxito, la verdad, pues se hicieron como 300 embriones y solo consiguieron que naciera uno y murió a los 7 minutos de neumonía. La semana pasada salió la noticia de que el equipo español que intentó resucitar al bucardo va a volver a ponerse manos a la obra, o sea que pues, quizá el año que viene oigamos más noticias al respecto. ¿Cuáles serían los problemas de la clonación? Porque tendría una serie de implicaciones éticas bastante importantes. Una, por ejemplo, sería encontrar una especie de receptor adecuada. No puedes resucitar un perezoso gigante quizás si no tienes ninguna especie a la que puedas implantar el embrión. Luego que haya problemas durante el embarazo o el desarrollo, porque
podría acabar matando a la especie, bueno, a la hembra embarazada. Luego el típico problema de la clonación, que las células estarían envejecidas, como ocurría con la oveja Dolly. Luego todos los especímenes nacidos serían clones, no habría variabilidad genética porque todos provendrían de una única muestra de un ejemplar. No podrían reproducirse entre ellos, estarían condenados a vivir en zoos o en reservas. Esto, por ejemplo, en el caso de los mamuts podría ser un problema, ya que son especies como los elefantes muy sociales y muy familiares, y si solo hay un ejemplar, pues la verdad es que sería bastante triste para él. Su alimento podría estar extinto, con lo cual lo traes de vuelta, no lo puedes alimentar, pues también es un problema. Y luego que estas criaturas que se hayan sido clonadas no fueran realmente la especie, sino que fueran híbridos y no fueran realmente esa especie. ¿Qué alternativas hay a la clonación? Pues se puede traer o devolver especies similares a través de otros procesos, como son retrocruzamiento o cría selectiva, utilizando cromosomas artificiales o con una técnica llamada rewilding o reintroducción. Los retrocruzamientos o cría selectiva se está intentando con varias especies, la verdad es que con bastante éxito, como por ejemplo con una especie de lobo japonés, con la kuaga, que es una especie de cebra extinta, y a través de ejemplares de cebra que poseen menor número de... porque una de las características de la kuaga era que carecía de rayas en la parte posterior del cuerpo. Utilizando cebras con esta característica y cruzándolas, pues se está consiguiendo devolver este aspecto. O el caballo salvaje. Y también con la que se está haciendo mucho es con el uro, que es la especie de la que derivan todas las variedades domésticas del ganado bovino, y se está haciendo a través del cruce de varias especies, entre ellas 2 españolas, y por lo visto está teniendo bastante éxito. Los cromosomas artificiales, como hemos visto, se podría hacer en el caso de los mamuts, también en el caso del lobo marsupial, que es una especie que se extinguió sobre los años 30 del siglo pasado. Se creía que cazaba el ganado ovino de Australia, que introdujeron los ingleses, era mentira, pero se dedicaron a cazarlo y consiguieron extinguirlo. Y el rewilding, que sería devolver la biodiversidad perdida a esas especies que están extintas, devolverlas a una zona en concreto. ¿Cómo se podría hacer? Reintroduciendo esa especie que ya está extinta en esa zona, traerla de otra zona donde viva, introduciendo ejemplares, o repoblando con especies similares que ocupen el mismo nicho. Por ejemplo, en Norteamérica hay un proyecto para devolver la vida que había hace unos 10.000 años, que era, por ejemplo, toda esta fauna. Había elefantes, había alces, todo tipo de lobos, jabalís, perezosos gigantes. Entonces, a un empresario americano se le ha ocurrido en su rancho intentar recrear esto. ¿Qué ha hecho? Reintroducir especies parecidas a las que había. Camellos, jirafas, elefantes, todo lo que ha encontrado, pues ha hecho una especie de safari allí en su rancho y allí ha dicho que tiene esto. En España también se está haciendo, no a un nivel tan drástico como llevarte media África a América, pero sí introduciendo especies que realmente vivieron aquí. El lince, que ahora solamente existe en la zona de Doñana, reintroducirlo en la zona de los Montes de Toledo. Reintroducción del esturión en el Guadalquivir, los quebrantahuesos en Cazorla, los lagartos gigantes de Canarias, los bisontes europeos en Asturias y en Palencia, igual que los caballos salvajes, el lobo y el oso en los Pirineos, los búfalos de agua en Teruel. Pero si siguiéramos, podría haber otro rewilding futuro en España con otras especies que también ha vivido en nuestro país, como han sido monos en el sur de África, leones, leopardos, alces en el norte, rinocerontes, hipopótamos, porque la fauna española hace un par de millones de años era algo similar a esto. Entonces quizás es un proyecto que se está proponiendo, tiene algunos defensores, tiene otros que no lo defienden tanto, y es algo que podría llegar a ocurrir en nuestro país. Y ya está, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Víctor. El siguiente ponente es Antonio José Osuna Mascaró, biólogo, máster en neurociencia, doctorado.